Jorge Rodríguez aquí en la Asamblea Nacional conversando. Fíjate, te decía, los economistas que yo conozco me dicen, si el gobierno pone a través del sistema financiero a circular el dólar en tarjetas de crédito, ahorro, en todos los trámites y pagos, eso ayuda, porque ese dólar digital no tiene la presión que tiene el dólar físico. Correcto. Pero además va generando un movimiento en la economía mucho más transparente. De manera, se ha hablado de las zonas especiales, hay una cantidad de propuestas. Cuando yo fui a Miraflores, ¿te acuerdas? Que ahorita contaba yo que a mí me dieron ganas de orinar por la próstata, disculpen la cosa, y yo te hacía señas, y tú dices, tienes un problema de próstata. Mira, hay giros. Yo le pregunté a Maduro, mira, aquí hay errores, no solo en las sanciones, aquí hay errores en la política económica. Todo ese discurso contra el capitalismo, la propiedad privada, es un error. Tú lo ves en el Sambil, entregar el Sambil, oye, era bastante cuesta arriba mantener esa política, concentrar el Estado, todas las decisiones, toda la economía, todo en el Estado, porque es un error en las sociedades modernas que son tan diversificadas y tan competitivas. Entonces, el tema económico, él me dijo, no, yo le voy a echar pichón a las reformas, no me voy a calar a la izquierda trasnochada, pero lo cierto es que estamos detenidos y no avanzamos en un esquema necesario para el país, porque el tema salarial del cual ya vamos a conversar necesita salidas urgentes, la gente necesita salidas urgentes. No es cierto. No es cierto que no se haya atendido, digamos, la necesidad de reconocer cuando las cosas no se han hecho completamente bien, bueno, corregirlas y corregirlas rápidamente en un contexto demasiado complejo. Lenin, ¿te acuerdas con el de Lenin y la nueva política económica en medio del fragor de la guerra civil? Estableció algunas políticas de mercado que le permitieron redinamizar rápidamente la economía en la Unión Soviética. Te digo que independientemente de los errores que se puedan o no haber cometido, Kiko, ha sido tan brutal la arremetida, el robo, literalmente. No sé si tuviste a un bobo, parafraseando a Messi, a un bobo, una entrevista con la fanática de Carla Angola. Los 40.000. Ajá, Goicoechea diciendo, nos robamos 40.000 millones de dólares y no se los vamos a entregar al gobierno, no se los vamos a entregar a la República, no se los vamos a entregar a la gente, porque esos son nuestros y los vamos a usar nosotros cuando seamos gobierno. O sea, mayor confesión de parte yo no había visto en la historia de la política de Venezuela y me atrevo a decir de este continente. Y esa posición chantajista que tú ves, por ejemplo, en algunos de ellos, que dicen, no, las sanciones no se van a quitar, las sanciones hay que mantenerlas. Es una forma un poco sádica de decir que ellos, su rédito político solamente lo obtendrían del sufrimiento del pueblo de Venezuela. Yendo, para no eludir tu pregunta sobre la economía. En primer lugar, aquí dice que la moneda de curso legal de Venezuela es el bolívar. Es decir, cualquier posición de transformar la moneda legal de Venezuela pasa por un proceso de reforma constitucional, que no está planteado en los actuales momentos. Lo que sí ha habido es una serie de políticas de sinceración de algunos elementos económicos, como yo he escuchado alguna vez, no se puede derogar la ley de la gravedad, y hay algunas leyes relacionadas con el sistema financiero, con los mercados, con la oferta y la demanda, que bueno, que el mismo Marx las escribió en sus tratados, sobre todo en los tratados de economía política, están allí, pues están ahí plasmados. Y no es verdad que el gobierno haya mantenido esa posición, digamos así, económica inflacionaria que tenía que ver con la utilización de dinero inorgánico, porque eso ya no está pasando. Ya lo que está ocurriendo es que por primera vez hay una aportación de dólares al sistema financiero proveniente del sector privado. Porque ustedes, los que defienden con tanta fuerza ese esquema del capitalismo y del sistema privado, no dicen que en Venezuela durante 150 años el sector privado ha vivido principalmente de la riqueza petrolera, completamente. Y eso ha generado o generó un sector privado que tenía poca tendencia a la competencia, que cartelizaba precios, que no generaba valor ni generaba productos en Venezuela, y una economía de puertos que le ha hecho mucho daño a Venezuela por 100 años. Ahora, si tú revisas, el sector privado está poniendo para invertir en unas reglas de juego que están claras. El Estado también está, digamos,
defendiendo la fuerza del sistema económico de Venezuela, pero bajo premisas regulares, bajo premisas sensatas, y yo creo, así lo veo yo, desde un poco desde fuera del gobierno como estoy, yo creo que este va a ser un año donde los ingresos, la recuperación de los ingresos de Venezuela van a significar rápidamente una recuperación del nivel de vida que, si tú ves, ya ha ocurrido. Porque el tema del salario, que no quisiera eludirlo, es verdad, se necesita recuperar el poder adquisitivo, porque hacia allá, contra eso es que se dirigieron. ¿Contra qué se dirigieron? Se dirigieron contra la capacidad de adquisición de la gente. Venezuela tuvo el salario mínimo más alto de América Latina hasta el año 2019, hasta el año 2017, el más alto de América Latina, el salario mínimo. La capacidad de adquisición en la alimentación, el índice de Gini, todos los índices de desarrollo social superábamos ampliamente incluso algunos países desarrollados. Entonces, contra eso se fueron, con muchísima fuerza. ¿Qué ha ocurrido con la nueva política económica del presidente? Ha ocurrido un proceso de recuperación, de cicatrización, de sanación, y la sanación es evolutiva, la sanación es un proceso. Ya, si tú revisas los números económicos, ya están en azul. Están en azul, hubo un aumento de la producción, un aumento del PIB. Revisa que también, a pesar de que sí hay un tema sobre el costo de la vida que hay que trabajarlo, y que yo creo que este es el año para esa recuperación, revisa que los índices sociales no han generado un deterioro como debiera haber ocurrido con la agresión que recibimos. Si revisas un poco índices que son importantes, como el de Gini, el de la mortalidad infantil, el de la mortalidad neonatal, que son índices que rápidamente muestran que está habiendo algún tipo de distorsión, pues se han mantenido en unos niveles que solamente se explican por la atención que ha tenido el gobierno. Eso no se puede explicar de otra manera. En un contexto donde nos robaron las reservas, hay 1.500 millones de dólares robados que pertenecen al Banco Central de Venezuela y están robados, se los robaron. Donde unos secuestradores dicen, yo tengo secuestrados 40.000 millones de dólares y los tengo secuestrados, no se los voy a entregar al gobierno. Imagínate tú, cuando tú estabas en las guerrillas, que tú en el gobierno de Caldera... Yo estaba en la guerrilla. En esas simpatías a las guerrillas ¡No! venezolanas. Oh. Eso, cuando tú subastabas cuadros para la guerrilla. Pero si yo tenía el gobierno de Caldera 12 años. Bueno, el segundo gobierno, bueno. Pero bueno, en una fábula, en un intento de fabular, imagínate tú que tú hubieras robado las reservas del Banco Central o que el Frente Oriental de las guerrillas venezolanas hubiera robado las reservas del Banco Central y dijera, yo no voy a devolver esta reserva hasta que nosotros seamos gobierno. En ese contexto nos hemos tenido que desenvolver, y en ese contexto hemos logrado, y yo creo que eso es un verdadero milagro, hemos logrado que la sociedad, a pesar de que crujiera, no hubiera explotado en 1000 pedazos, que era lo que estaban buscando estos sectores, y es un plan que estaba escrito. Ahorita ya es evidente, antes se tardaban 20, 30 años para que desclasificaran los documentos, pero ahora escriben libros. Entonces el exsecretario de Defensa, Expert, dice que la intención era destruir a Venezuela. Mike Pompeo dice que le entregaron $1.000 millones de dólares a Guaidó y no se sabe dónde están esos $1.000 millones de dólares. Mike Pompeo dice que en dos oportunidades pensaron en invadir Venezuela, solo que insinúa que Guaidó se acobardó. Mike Pompeo también dice que la intención era acabar con la revolución bolivariana, y lo que eso significa es decir, no fueron conchas de ajo lo que le lanzaron a Venezuela, y aún así aguantamos, y ahora estamos en el proceso de sanación, de cicatrización de las heridas y en avanzar. Ahora fíjate, para recuperar nuestra economía es fundamental que veamos la industria petrolera, que Correcto. necesita giros. Sí. Habrá que discutir la reforma a la ley de hidrocarburos, porque el mundo se mueve y los países tienen que moverse con él. Pero lo fundamental es que tengamos claro todo eso que está señalando sobre los americanos. Bueno, los americanos tienen dos miedos, la sociedad americana, dos extremos que los asustan y provocan crisis permanentes, según dice Clinton, que es el anticomunismo y la cosa esa racial horrible que ellos tienen, ¿no? Pero el anticomunismo se nutre del antiimperialismo. Fíjate que López Obrador, que le tocó a Trump y el muro, y el discurso ese de que los mexicanos, que son la primera minoría latinoamericana en Estados Unidos, eran los que se robaban los trabajos de los americanos blancos que tienen los azules. Bueno, pero resulta que López Obrador dice, miren, presidente, tráteme con respeto, porque este país
los trata ustedes con respeto y genera una relación importante. Y el resto de América Latina, fíjate que Petro ha conversado contigo, ha venido a hablar con Maduro diciendo, mira, la democracia liberal, la relación con los Estados Unidos. Cuando Chávez ganó la presidencia de la República, la Ateneo, en su discurso aquel, dijo, yo no voy a pelear con los americanos. También uno nota en el gobierno muchas posiciones que caen en el juego ese, del cual hay que salirse. Eso me lo vas a responder y vamos a discutir hacia dónde va Venezuela, si hacia